están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarles. Desde haber más o menos el 4000 antes de Cristo, en Mesopotamia aparecen las primeras indicaciones de un trabajo donde aparece, por ejemplo, las especialidades de ceramista, etcétera. Hasta el día de hoy, en el que vemos las condiciones actuales, el trabajo remoto, las condiciones de la adopción de las nuevas tecnologías para la gestión del trabajo han pasado ya unos 6000 años. Vamos a conversar hoy día, en el Día del Trabajo, con Tania Córdoba. Ella es socióloga. Vamos a conversar sobre este tema justamente para ver la evolución, en qué está hoy día, cuáles son las condiciones laborales que hay en Chile y que imperan en el mundo, y un poquito de la historia. ¿Qué les parece? ¿Cómo estás tú, Tania? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos escuchan allá en San Bernardo. Yo les hablo desde Valparaíso. Qué Eh, buena. Aprovecho así de hacer una acotación inmediatamente. Yo soy socióloga, no historiadora ni abogada, así que esa es la perspectiva que yo les puedo mostrar. No, por Y supuesto. vamos conversando con Miriam de todo lo que ha sido este proceso de evolución del tratamiento hacia el trabajador mismo y cómo ellos se han organizado y cómo se ha ido dando esta evolución en nuestra historia. Porque justo hoy, 1 de mayo, en Chile, tenemos la promulgación de una nueva ley que viene a transformar nuevamente de forma, de forma escalada, año a año, en estos próximos 5 años, lo que van a ser las horas laborales y lo que vamos a entender por trabajo en Chile. Bueno, justamente yo quería partir, fíjate que yo estuve más o menos hojeando, viendo, para saber un poco la descripción, ¿no? ¿Cuál es la definición de trabajo? Y dice que, claro, es para obtener un bien, ya sea un bien para uno mismo o para la sociedad, etcétera. Pero hay una cosa que me llamó la atención, que este trabajo puede ser o no remunerado. Yo siempre pensé que el trabajo, por definición, tenía que ser con el tema de la remuneración, ¿no? Y de ahí a lo mejor me surgió el tema de las mujeres que Mm. viven en sus casas, que tienen sus trabajos en la casa. No me refiero a un trabajo remoto, me refiero al trabajo de los Del quehaceres de hogar, el que casa, hace del el hogar, cuidado. ¿sí? El cuidado de los niños, hacer el aseo, comidas, etcétera. Y que siempre se ha dicho que no es un trabajo y ahora recién se está como valorizando este tema. Eh, Eso me llamó la atención, pero si quieres partamos un poco por la parte histórica, la parte desarrollo. Yo decía recién que en Mesopotamia existen los primeros atisbos de un trabajo, ¿cómo se llama? Estrictamente como trabajo, entre ellos los ceramistas. Eh, y había un gran desprecio en ese tiempo por el trabajo y por los trabajadores, ¿no? Egipto, en Roma, esclavos, etcétera. Cuéntanos un Claro. poquito cómo ha sido esta evolución eh, desde esa época. ¿Por dónde hemos pasado hasta llegar al día de hoy en el trabajo remoto? Yo no sé si se puede hacer así como Claro, una línea de tiempo, muy digamos. rapidito, pero Sí, claramente ha habido una evolución desde lo que nosotros entendemos como trabajo, que tenemos esta prenoción de que el trabajo tiene que ser remunerado, es la entrega de las capacidades del trabajador para una industria, una empresa. Ahora tenemos los bienes y servicios, y se ha ido complejizando un poco eso. Sin embargo, sigue siendo una persona que pone su habilidad, ya sea intelectual o física, y a cambio recibe esto que se llama un sueldo. Es un trabajador asalariado. Y estas han sido dinámicas que se han ido presentando en la modernidad. Es un concepto moderno el del trabajo que tienes tú y que te sorprendes porque trabajo también puede ser aquello que no es remunerado. Y son cosas que se han ido incorporando últimamente, también de la mano de estos temas que tú nos ponías de relieve, que son el trabajo y los cuidados, que la mayoría de las veces la ejercen mujeres, y se ha ido complejizando todo. Sin embargo, claro, el trabajo es hacer algo para esta comunidad, esta aldea o esta sociedad. Tú nombraste imperios en esa época,
que el trabajo manual, el trabajo físico, es aquello pesado donde había que sudar para conseguir un resultado, lo hacían los esclavos. ¿Ya? Y eso no era trabajo, eso era esclavitud, no había nada que viniera de vuelta desde aquel que pedía esta tarea a quien la realizaba. Bien, en la actualidad, en la modernidad, con la revolución industrial, que es la que nos pone aquí el punto de quiebre, vienen todas las migraciones campo-ciudad en diferentes partes del mundo. Esto empezó obviamente en Europa, Inglaterra, Francia, tuvieron sus diferentes procesos. Y empieza lo que es el trabajo asalariado, porque antes tenían dinámicas que eran muy parecidas al que teníamos nosotros en la hacienda. Un campesino que vivía en un lugar dentro de una hacienda donde criaba a su familia y se dedicaba a trabajar la tierra, de la cual también él recogía lo que era su alimento y su sustento para su familia. Cambia esa dinámica y empieza con la revolución industrial la migración hacia las ciudades, donde el trabajador pone su mano de obra, su capacidad física en pro de tener este sueldo que le permita comer y darle sustento a su familia en esta otra dinámica. Se generan pobreza, se genera todo lo que en Latinoamérica, sobre todo en Chile, llamamos la cuestión social, que es el empobrecimiento de estos trabajadores que migran a nuevos lugares para poder subsistir. Oye, y también ahí habría que dar el alcance de que la revolución industrial, ¿por qué se llama revolución industrial? De alguna manera por esta mecanización que se hace de los procesos productivos, ¿no es cierto? Antes se hacía todo manualmente y ahora empiezan a aparecer una serie de máquinas que contribuyen a que mucha gente se quede cesante, por ejemplo. Haciendo un poco el paralelo con lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? También con el desarrollo de mucha tecnología, que en vez de a lo mejor tener a 10 empleados, ahora con uno o dos está todo, porque ese uno o dos está revisando lo que las máquinas hacen. Ha ido cambiando un poco el estilo de trabajo, el tipo de trabajo. Tenemos que volver a modernizarnos ahora. Claro, estamos viviendo un periodo acelerado de cambio, no solamente en el trabajo, sino que como eh, la inmediatez de la comunicación también ha afectado las dinámicas laborales dentro de una empresa o una oficina, y cómo esto ha hecho que todo se automatice. Claro, en la revolución industrial era una cosa mucho más mecánica. Nosotros tenemos la informática metida en medio, Claro. todo lo que es las TICs, que aceleran el tiempo de respuesta. Nos comunicamos con Tokio, nos comunicamos con Rusia, nos comunicamos con Estados Unidos, a veces solamente hay que esperar a que ellos empiecen con su horario laboral y nada más. Puede ser inmediatez si estamos con, con la conexión que se requiere, si es de día en las dos partes, si las bolsas se abrió en las dos partes, qué sé yo, dependiendo del tipo de industria a la que nos estemos refiriendo, pero sin duda eso ha acelerado mucho. Y también hemos estado viviendo un proceso, sobre todo en en las últimas 2 décadas del siglo, las últimas del siglo XX, ahora el siglo XXI, que tienen que ver con la especialización del trabajador, porque ya no hablamos de grandes masas que hacen todos lo mismo, como esta típica imagen que tenemos como de tiempos modernos de Chaplin, donde están todos los trabajadores que hacen exactamente lo mismo, llenos de carbón, sino que tenemos trabajadores que tienen que estar muy especializados en el manejo de esta máquina o en cierta área del conocimiento, porque habiendo mayor complejidad necesitamos personas que estén dedicadas a cosas, a pasos más pequeños dentro del proceso del trabajo. Y eso se da para hombres y para mujeres. Y las mujeres, obviamente, en eso estamos, no sé si en cierta desventaja, pero hay más dificultades porque esto también requiere de estudios y de apoyo para poder seguir estudiando y especializarse tanto como lo requiramos para desempeñarnos como profesionales.
Oye, además, bueno, tú ahí dijiste una palabra esencial, el tema de la especialización, ¿no? Incluso en algunas áreas, hoy día el trabajo está súper, hiper especializado, ¿no es cierto? Eso implica que además tenemos como nuestro cerebro un poco dividido. Pasa, por ejemplo, en medicina. Yo voy a ver un traumatólogo, por ejemplo, pero el traumatólogo me dice, sí, pero ¿qué especialidad quiere? ¿Quiere para las manos, para las rodillas, Claro, para el codo, la para el muñeca, hombro? las articulaciones de la espalda, que es para las Claro, piernas, que de la cadera para arriba, la cadera para abajo, sí, exacto. ¿La, todo, la todo cadera está muy derecha o la cadera especializado. izquierda? Claro, Entonces, esta súper especialización también nos lleva a tener que a lo mejor pensar el trabajo actual de otra manera, ¿no? Igual como el trabajo remoto, lo que yo por lo menos estoy haciendo contigo ahora. Estamos comunicando en forma remota y estamos haciendo claro. para mí un trabajo, esta entrevista, ¿no? Eh, va- Tenemos que cambiar nuestro switch de la forma de pensar y de alguna manera las conquistas laborales, que aquí te quiero llevar directamente a tu terreno, las conquistas laborales que han habido hasta ahora, ¿también van a tener que ir cambiando de alguna manera? Es- Sin duda, a lo que se apunte va a tener que ir cambiando. O sea, el mismo tema que tú has comentado, y yo te lo hablo de mi terreno en el sentido de como una mujer que se preocupa de los temas que acontecen y eh, que van de la mano con la maternidad, tiene que ver con esta noción de qué son los cuidados en la sociedad, de qué rol cumple la empresa y también qué rol cumple el Estado en poder posibilitar que la mujer esté dentro de la fuerza laboral en la medida en que ella lo requiera y como ella lo decida. Y ahí es donde el trabajo remoto o el trabajo part-time o el poder decidir por ejemplo, cómo usamos el postnatal, que podemos tomar medias jornadas por más tiempo para poder estar más con nuestros hijos recién nacidos y no dejar de lado otra parte que es sumamente importante, que además es un factor de protección de la salud mental de las mujeres, que es el estar en el trabajo. Entonces, el desempeñarse, el crecer en el ámbito profesional o en el ámbito, si es artesana, si es esteticista, si es doctora, abogada, lo que sea, ¿ya? Pero que ella siga vinculada a aquello que lo hace mujer y mujer adulta, más allá de la increíble misión que es estar cuidando a un recién nacido, pero que es una cosa muy agotadora, las que somos madres sabemos, es gratificante, pero uno necesita de otras cosas porque todas las personas, no solamente las mujeres, tenemos muchas dimensiones. ¿No? Las Sí, por personas supuesto. somos cuerpo, espíritu, y somos también dentro de la casa, fuera de la casa. Entonces, eso es algo que además estas 40 horas, que la reforma de proyecto de ley en realidad que sale ahora, tiene incorporadas ciertas cosas que tienen que ver con la flexibilidad laboral, el trabajo remoto, con el poder hacer esta negociación con el empleador respecto de cómo cumplo las metas sin tener que estar en esta presencialidad constante, que con la pandemia ya nos dimos cuenta. Muchas tareas que como profesionales llevamos a cabo, podemos hacerlas perfectamente desde la casa. Y hay otras cosas, obviamente, que son en oficina, son en equipo, son con feedback que no se consigue a través de una pantalla. Pero sí hay muchas otras tareas que sí se pueden. Y yo creo que tanto Miriam como quienes nos escuchan tuvieron también esos aprendizajes durante la pandemia. Sí, claro, obviamente que sí. También el tema de, a ver, por metas cumplidas, tú puedes en realidad hacer los trabajos a la hora que quieras y compatibilizar con tu vida profesional, de mamá, etcétera. Y tú tocaste el tema de las 40 horas y el tema de la incorporación de la mujer al trabajo. Hace mucho rato que está pasando eso. Sin embargo, recién hoy día estamos en las últimas conquistas laborales. Tengo entendido que hace muy poco
por ejemplo, algo que, bueno, tiene que ver no solamente con las mamás, pero mayoritariamente sí con ellas, y es que, por ejemplo, la ley Sana, que la acaban de ampliar un poquito ahora, porque ya estaba desde hace ya un par de años, pero ahora la ampliaron por aquello de aquellos hijos que uno tiene que cuidar si están enfermitos y tiene que cuidarlos por más allá de un tiempo prudente, ¿no? Y se puede negociar, se podría negociar, no sé, la norma, tengo entendido que todavía están ahí en que van a meter algunas cositas todavía, porque en 30 días nadie se mejora, ningún niño se mejora. Entonces, estamos con eso, estamos recién en Chile con el tema de las salas cunas, etcétera. ¿Cómo es el panorama hoy día para, no solamente para las mujeres, ojo, porque también hay algunos papás, hay algunos varones que también Sí, aperran, sí, digamos, en esto, allá iba, ¿no? buen punto, porque parte de lo que tiene que ir cambiando también en este entramado que es el mundo laboral, tiene que ver con el rol del padre. O sea, llevamos más de 10 años con la ley de postnatal actual, que antes eran 3 años, ahora, o sea, 3 meses y ahora tenemos 6, y menos del 1% de los padres ha pedido el postnatal para el padre. O sea, la ley por sí sola no hace todo, necesitamos que la sociedad también vaya adaptándose y acompañando sus procesos. Y no solamente le va a hacer bien a la mujer, le va a hacer bien a ese niño y le va a hacer bien a ese padre también. Si ejercer la paternidad en plenitud, debe haber pocas cosas más maravillosas para un hombre. Entonces, por esa parte comparto totalmente tu apreciación, o sea, son cosas en las que hay que seguir avanzando. Obviamente, el apoyo que yo tuve con un jardín y la red de apoyo que presta el Estado, con el programa de 4 a 7, donde mamás que trabajan más vespertinamente o más en la jornada de la tarde pueden tener a sus hijos en el jardín por más tiempo, y todas esas ayudas y estas cosas que han ido naciendo de el ir poniendo los temas también y el estar conversándolo como lo estamos haciendo nosotras ahora, hacen que mi realidad sea muy distinta a la que le tocó vivir a mi mamá con sus 4 hijos, a mí con mis 5 hijos. Entonces, sin duda las cosas han ido cambiando, pero hay mucho que seguir avanzando. No solamente la incorporación de la mujer al mundo laboral, sino que a esta perspectiva de corresponsabilidad, que es un poco a lo que tú apuntabas, que esto es una cosa de hombres y mujeres, y que tiene que ver también con poner esta flexibilidad también al servicio del padre, porque trabajar menos para estar más en familia suena ideal. Es maravilloso que podamos tener más tiempo y que los tiempos de traslado, que sobre todo en la región metropolitana son atroces, Ah, mucho tiempo. Yo a veces me demoro menos en llegar a la región metropolitana a hacer mi pega que personas con las que me toca estar en la misma reunión, que van desde Maipú o que están desde otras comunas y tienen que ir hacia el centro. Entonces, esto no solamente va apuntando a que la mujer tenga más tiempo, sino que a la familia como un núcleo importante que está en crisis, sin duda, y que tenemos que ir apuntalando y acompañando. Y de eso también se trataba mucho de lo que fueron las reformas al principio del siglo XX en Chile. El tener descanso dominical no solamente era para que el trabajador no estuviera trabajando de sol a sol, de lunes a lunes, claro. sino que tenía un sentido que fuera el domingo. Un sentido que, claro, estaba asociado a esos tiempos donde dedicábamos el domingo a poder ir a misa, qué sé yo, Claro. a estar más con la familia, los de otras religiones harán otras cosas, pero el domingo tenía ese sentido. Empiezan también los apoyos a las madres a través de Sala Cuna, de forma muy precaria, obviamente, el acceso era mm, mucho menos que universal, generalmente estaban en la misma fábrica y el cuidado para los niños era mantenerlos vivos, básicamente, alimentarlos
Ahora nosotros contamos con buena red de educadoras que están en el colegio, hay muy buenos planes de nutrición en los colegios, en los jardines Junji y en los jardines Integra. Es todo un trabajo donde se van complementando y se ha ido avanzando. Y así, todas estas reformas que son a través de la cuestión social, el ruido de sable, el rol de la misma Iglesia Católica en lo que es la cuestión social en Chile, con referentes como San Alberto Hurtado, que sin duda ahí puso un punto con su propia tesis, y también, no sé, el rol de Clotario Blest, que es un hombre católico que se identifica con el obrero y que genera cuestiones que ahora la sociedad completa se olvidó, que tienen este germen de doctrina social de la Iglesia, que es la CUT, o sea, la organización más grande que tenemos en Chile, que es la Central Unitaria de Trabajadores, viene también de una reflexión interna, y esto lo digo porque estamos acá en tu canal y me parece importante ponerlo de relieve. La Iglesia Católica y muchos laicos cumplieron roles súper importantes en este proceso de reformas sociales al principio del siglo XX, entonces no es una cosa que debamos obviar tampoco. No, claro que sí. Y tú nombraste ahí a don Clotario Blest, por ejemplo, podríamos hablar un poquito del rol de los sindicatos, lo que significa hoy día la negociación colectiva y, perdona que lo diga, pero la politización que se ha hecho también de ello, porque de repente los sindicatos fueron muy fuertes. Ahora, ¿para qué hablamos, por ejemplo, del país vecino, donde ahí sí que son requete contra fuertes, ¿no? Acá no es tanto, lo fueron en algún minuto, pero se politizaron. Murieron los sindicatos, ya no deberían funcionar de otra forma. ¿Qué piensas tú de eso? A ver, yo soy una convencida de que los cuerpos intermedios o estas asociaciones que se van dando naturalmente para ir apoyándonos unos a otros, como trabajadores en este caso, en el caso del sindicato, o las mutualidades que nacieron en algún momento también tuvieron alto auge en Chile, siguen existiendo, pero han ido cambiando su forma de operar. Son organismos vivos que tienen que seguir existiendo, son formas de asociatividad del ser humano, ¿no? Desempeñando un rol, que hacen muy bien a la sociedad y que también son formas de hacer fuerza y negociar en conjunto. Si para eso es que se van creando, o sea, la mutualidad para cuidarnos en cuanto a la salud, unos con otros, y vamos poniendo platita y nos vamos apoyando cuando alguno tiene una dificultad, y ahora son tremendas cosas. Y lo mismo con los sindicatos, o sea, tienen un rol importante, pero está este tema de la politización, y por eso pongo el punto en Clotario Blest, que pone la génesis de la CUT en la dignidad humana del trabajador. Y ahora nosotros nos hemos olvidado mucho, no solamente en este tema, sino que en muchos otros temas, de la dignidad de la persona, en sus diferentes roles. Entonces, la alta politización de estos cuerpos intermedios obviamente les quitan su naturaleza de entes negociadores, porque son entes que ya tienen intereses. Y cuando esas cosas se mezclan, las cosas se ponen color de hormiga y no todos los trabajadores salen igualmente beneficiados por estas negociaciones, y eso es algo que hemos ido viendo año a año en Chile. O sea, tenemos movilizaciones de la NEF, tuvimos un periodo muy fuerte hace una década atrás, más o menos, con el tema de los trabajos tercerizados, cómo operaba todo en Codelco, con el cobre, y cómo se quemaban micros arriba de la cordillera con trabajadores que quedaban ahí arriba atrapados, que ya estaban en estos 7x7, estos 10x4, no me sé bien cómo son sus turnos, pero ya habían estado mucho tiempo arriba, y resulta que con estas protestas se les impide bajar, que es como el término que se usa, tanto en el norte como en la región de O'Higgins, donde me tocó a mí vivenciarlo en ese tiempo. Y esas son cosas que van afectando al trabajador, donde estos cuerpos intermedios que deberían tener su propia fuerza vital y poder por el trabajador negociar ante la empresa, no contra la empresa, que también esa es una cosa que se malentiende. Es una forma de darle al trabajador cierta simetría con el empleador para poder negociar
no solo beneficios, sino que también ciertas reglas del trabajo y de cómo la empresa va funcionando. Y últimamente, lamentablemente, se ha vuelto como en un contra, el trabajador contra el empresario, la empresa, el sindicato contra en estos procesos de negociación. Y bueno, yo creo que eso es algo que hay que trabajar. No creo que los sindicatos tengan que ir en retroceso, en dejar de existir, porque los trabajadores en justicia tienen que poder estar organizados para poder negociar, una cosa como de justicia social. Y sí, existen otras formas de asociación ahora que son más menos permanentes en el tiempo y que con la volatilidad del mundo en el que vivimos, por lo que hablábamos antes también, la rapidez de la comunicación, de las tecnologías, vienen, se levantan con una consigna, la pelean y luego eso se vuelve etéreo, desaparece. O sea, nos movemos por Hidroaicén, ponte tú, y tenemos un movimiento ciudadano muy fuerte que presiona, que presiona, que presiona, que logra un cometido, pero después esas organizaciones se disuelven. Se En diluye. cambio, organismos permanentes como el sindicato me parece que cumplen un rol mucho más importante y que habría que seguir trabajando. Ojalá a todos los trabajadores de Chile les interesara sindicalizarse. Oye, bueno, ahí eso para ir terminando. Eso es una opinión Sí, política no, mía. por supuesto. Por supuesto. Oye, para ir terminando, cuéntame estas, ¿cuál verías tú que por dónde vamos flaqueando todavía? ¿Por dónde tenemos que hincar un poco más el diente en los temas laborales, de las conquistas laborales? Porque no solamente pensando en las grandes empresas, como por ejemplo lo que ponías tú, el ejemplo de Codelco, sino que en las pymes, por ejemplo, que hoy día están un poquito como no sé si dejada de la mano de Dios en la palabra, pero están un poco como olvidadas. Uno siempre piensa empresa y piensa en una tremenda empresa con 400, 500, 1000 empleados, pero también hay empresas pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas que Que son las están que medio más acogotadas. concentran a los trabajadores en realidad, pues son los que más mueven. Exactamente, son los que más mueven trabajadores. ¿Cuál dirías tú, por dónde tenemos que irnos para ir terminando la entrevista hoy día? Ya, a ver, varias cosas. Por una parte, obviamente, la pequeña y mediana empresa, el artesano que concursa siempre fondos todos los años al Estado para poder subsistir, se ha visto muy dejado de lado, lamentablemente, y a partir del estallido social y mucho más con la pandemia. O sea, los grandes afectados en cuanto a generación de empleo y a las dificultades de mantener un emprendimiento que ya era difícil antes, y el riesgo que eso conlleva para la familia que está sustentándose de ese emprendimiento que el papá y la mamá de repente sacan con mucho esfuerzo adelante. Sin duda necesita mayores apoyos. Por ahí también hay un tema súper importante en cuanto al emprendimiento femenino, que tiene mucho apoyo, pero siempre está visto como para la micro. A mí me toca de repente ver en ferias que conversas con las artesanas y están casi obligadas a quedarse en el micro Claro. proyecto porque para eso están hechos los fondos y se les impide avanzar como ellas desearían, porque pierden el apoyo del Estado, y ahí es donde también falta un poco más de empresa privada, que esté interesada en potenciar a estos talentos que van surgiendo, que tienen permanencia en el tiempo, que te dan garantías de que saben administrar lo que están haciendo, y poder darles un impulso mayor para sacar adelante, porque no estamos hablando nunca, nunca, Miriam, estamos hablando del trabajador o de la trabajadora, estamos hablando de familias que están atrás. Claro, Y eso se multiplica mínimo claro, en Chile claro, por 3 o por 4, o sea, claro, papá, la mamá y uno o dos hijos, o la mamá, la abuela y claro. una criatura, y la multiplicidad de formas de generar familias que existen. Entonces, por ahí hay una parte. Por otra parte, a mí me parece súper importante como volver a darle el punto
lo que es del Estado y lo que es del mundo privado, no solamente la empresa, sino que la sociedad civil en su conjunto, que me parece que esa dicotomía que se ha ido generando en el discurso público, en la opinión pública, como que o lo hace el Estado o lo hace el privado, cuando hay muchas iniciativas que son de vinculación público-privada, que son de ambos sectores trabajando conjuntamente, que me parece que son las que resultan mejores, las que tienen mayor permanencia, las que al final las personas más, a las que más les pueden sacar provecho. Y eso es una discusión que hay que ir dando también, que está saliendo, obviamente, y sobre todo en el proceso que estamos viviendo en Chile, que tenemos el fin de semana elecciones, entonces es todo un tema importantísimo que me parece que hay que conversar no solamente de la mano del tema del trabajo, sino que de cómo vamos avanzando en esa discusión de que no es todo Estado, de que no es todo empresa, de que hay que ahí trabajar en conjunto. Eh, y poder ir avanzando en esto y generando mejores condiciones laborales y familiares también en nuestro país. Te damos las gracias, Tania, por haber estado hoy día con nosotros. Se nos fue el tiempo, pero nos quedó muchísimo por conversar. Obviamente, no hablamos de las seguridades laborales, tampoco de las nuevas, de todo lo que es el bienestar, los recursos humanos, etcétera. Bueno, es que hay mucho que desgranar ahí en ese choclo, pero es difícil abordarlo. Exactamente, había mucho para conversar. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Tania. Gracias por la invitación, Miriam. Un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan. Espero haber aportado un poquito y para que conversen con su familia y que este tema, que es un tema importante, no solo esta semana, sino que siempre. Siempre, obviamente. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, también trabajadores de este país. Muchas gracias por haber estado hoy día y haber llegado a este punto de encuentro.